En este video presentaremos una discusión de, del funcionamiento de un transistor NMOS en un circuito que puede funcionar ya sea como amplificador o como interruptor, dependiendo pues de- del punto en el que se encuentre, ¿no? Digamos la entrada, ¿no? Eh, Tal como aparece el circuito, VGS es 1.816 voltios, la alimentación es de 10 voltios. El transistor es nuestro transistor presentado en la clase del 18 de octubre, ¿no? Nosotros podemos introducir a mano las características eléctricas eh, a partir de cero, haciendo clic aquí en punto op, y allí podemos incluir comentarios o instrucciones para ser ejecutadas en SPICE. En este caso nosotros le decimos que son instrucciones, ¿no? De manera pues que el NMOS, que este es su nombre, es un NMOS, valga la redundancia, y aquí están sus características fundamentales. La tensión de umbral es de 1 voltio y Kp, que pues se entiende como la ganancia de transconductancia del transistor, es de 1 miliamperio sobre voltio al cuadrado, ¿no? Digamos que para nuestro análisis no necesitamos, digamos, digamos, más detalles del transistor, ¿no? Es un análisis aproximado. Vamos a ver qué hace el transistor, digamos, al decirle que corra el análisis. Vean que va a correr un análisis eh, transitorio y bueno, ahí está 1.816 voltios, la salida en 4 voltios, tal como presentamos ayer en la clase, ¿no? Y la corriente es de 333 microamperios o 0.333 miliamperios, ¿verdad? Pero realmente lo que nos interesa es, digamos, explorar cómo se comporta el circuito a medida que BI aumenta desde cero, en que el transistor estaría apagado, hasta, digamos, VDD, pasando por el valor de la tensión de entrada que hace que el transistor comience a conducir corriente, ¿no? Y en esa medida VO va a ir cambiando, ¿no? Entonces queremos explorar ese comportamiento. Entonces vamos a editar la simulación y le decimos que básicamente queremos variar VGS desde 0 hasta 10 voltios en pasos de 10 milivoltios para que sea algo fino el trazo, ¿verdad? Y aquí está el análisis, ¿verdad? Es un barrido de DC y lo corremos, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? Entonces, en la ventana, pues de donde podemos ver el análisis, le decimos que queremos ver BO. Aquí está. Vean, se parece al análisis que hicimos ayer, ¿no? Un poco para poner el punto de la situación, vemos que mientras la entrada, que se muestra en el eje horizontal, está abajo de 1 voltio, la salida se mantiene en 10 voltios, ¿verdad? Pero en este punto el transistor enciende y obviamente la corriente hace que la tensión de salida comience a disminuir, ¿verdad? Y desde este punto, en el que le podemos llamar A, hasta este otro punto, el que le llamamos B, el transistor se encuentra en saturación, que para los MOSFET es la región activa, ¿no? A partir de este punto, entrada y 1 voltio de salida, el transistor está en la región triodo, ¿ya? Y obviamente si lo estuviéramos aplicando como un inversor digital, pues la salida de interés corresponde a cuando la entrada tiene el nivel de la alimentación, que son 10 voltios, ¿verdad? Y eso nos da un voltaje bastante pequeño. 60 milivoltios veíamos en la clase de ayer, ¿ya? Entonces,
Digamos, aquí hemos eh, demostrado digamos, el trazo de esta característica, ¿no? Obviamente, mencionábamos en la clase de ayer que el punto de operación debe ser tal, ¿verdad? Que no esté tan cerca de los dos extremos, que este es el punto, 2 voltios a la entrada y 1 voltio a la salida, y el punto A, que es 10 voltios a la salida y 1 voltio a la entrada. Además, la característica debería de, digamos, de cambiar en línea recta, más o menos, el punto de operación. Entonces vemos que en entre 4 y 5 voltios es un buen lugar. ¿Ya? Además, ahí la pendiente pues es razonablemente alta y esa es la ganancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros evaluamos la pendiente en 4 voltios, que fue el punto de operación, digamos, indicado por el texto, la pendiente sería de menos 14.7 voltios, ¿no? Es decir, por cada voltio que cambia la entrada, la salida cambiaría 14.7 voltios, pero disminuyendo, es decir, cuando la entrada aumenta, la salida disminuye, de ahí el signo negativo, ¿no? Bueno, eso en cuanto digamos, al funcionamiento de este circuito básico, ¿no? Aquí hemos eh, presentado sin tanto protocolo, sin tanta formalidad, pues al transistor, ¿verdad? Esta es una forma bastante elemental de editar el modelo, ¿verdad? Escribimos al abrir acá, pues aquí escribiríamos model nmos. Este es el nombre de este señor, ¿verdad? Yo ahí le podría cambiar el nombre, ¿verdad? Es un nmos, quizás por eso PTO igual 1 voltio, KP igual 0.001. Entonces, ahí está, vean. Entonces, bueno, le vamos a decir que esta pase a hacer un comentario para que no se confunda el T-Spice con dos instrucciones redundantes, ¿verdad? Ahí está. Así es como eh, haríamos el ingreso de los datos del transistor, ¿no? El resto pues ya se presenta así solo, ¿no? Bueno, en la segunda parte, eh, obviamente pues esta demostración aquí todo es más sencillo porque bueno, ya digamos el T-Spice pues hace la corrida, ¿verdad? Y aquí podemos ver pues los distintos puntos de interés, ¿no? La, para la segunda parte, digamos, le añadimos al circuito esta fuente de señal, ¿no? Esta fuente de señal que es la señal triangular con la que se prueba el circuito en el texto, ¿no? Eh, y bueno, y entonces queremos verificar la ganancia y también la distorsión. Vamos vamos a correr y aquí está, ¿no? Y entonces vemos pues, la entrada, ¿no? Es una onda triangular, vean, alrededor de, del punto de operación en la compuerta, ¿no? Que es 1.816 voltios, pero tal como aparece en el texto, ¿no? Vamos a agrandar para que ustedes la vean, aquí está, ¿verdad? El punto de operación está por acá. Entonces la señal tiene excursiones de 75 milivoltios arriba y abajo del punto de operación. Ahora podemos ver la salida, ¿no? Entonces le decimos que queremos ver la salida. Entonces vean la salida, más o menos coincide con lo que presenta el texto, ¿no?
Digamos, las excursiones van a ser alrededor de 4 voltios. La excursión hacia arriba es de 1.05 voltios, lo podemos ver con los cursores. Y la excursión hacia abajo teóricamente es de 1.15 voltios, ¿verdad? Y bueno, el sentido del ángulo en la expresión de la ganancia lo vemos acá, ¿verdad? Cuando la señal de entrada aumenta, la señal de salida disminuye, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitar esta pantalla. Al revés. Vamos a quitar la pantalla de la entrada, ¿verdad? Y dejamos solo la salida, ¿no? Entonces, una forma de medir la ganancia, pues, es habilitar los cursores. Pasamos esta pantallita donde están los cursores y verán que ya el cursor 1 está, bueno, el cursor 2 es el que está. Obviamente yo no le he dado suficiente resolución, pero aquí vemos que este es el 2, está en 5.02, ahí yo lo puedo, digamos, ajustar, pero tendría que reducir el tamaño de los, ahí está, ¿verdad? Entonces vean digamos, la excursión superior llega hasta 5.04 según esto, ¿verdad? La excursión inferior llega hasta 2.88 prácticamente, ¿no? Entonces vean, hay 1.05 voltios arriba de, bueno, 1.04 voltios arriba de 4 voltios y 1.12 voltios abajo, ¿verdad? Hay un poquito de asimetría, ¿verdad? Y eso es lo que explicábamos en la clase. Entonces vean la ganancia, se puede, digamos, calcular aproximadamente. Aquí está la diferencia de punta a punta, 2.16 voltios. Cuando en la entrada nosotros eh, eh, lo que tenemos es la variación total en la entrada es de eh, 150 milivoltios, ¿verdad? Y de esa manera podemos calcular la ganancia. Y este es el procedimiento para calcular la ganancia, pues, en todos los trabajos que tienen que hacer con amplificadores, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, le ponemos acá los créditos que hemos tenido. Universidad de Salvador, ¿verdad? Nuestra escuela, ¿verdad? Es pequeña, pero nos, pues, podemos decir, pues, con propiedad que hacemos nuestros propios desarrollos, ¿verdad? Por último, nuestra materia, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Bueno, y con esto pues termina nuestra demostración correspondiente pues a la clase del día 18 de octubre.